de 170.811 y en el sector público son 74.655. Bien, si te parece vamos a meternos ya en el desglose, en el análisis, vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Está con nosotros Hernán Letcher, el director del CEPA, gracias por estar acá. Y también nos visita el diputado José Luis Patiño, diputado nacional por Cambiemos. Gracias también por estar acá. Bueno, Hernán, comienzo con vos, que es que ustedes han presentado este informe y decíamos, ¿no? El sector más afectado es el industrial, pero concretamente dentro del sector industrial, ¿cuál de ellos es el que lo está pasando peor? El sector metalúrgico, claramente, que se ha visto afectado por distintas cuestiones, la apertura importadora, el aumento de lo que tiene que ver con la energía. Tiene aproximadamente 17.000 entre despidos y suspensiones, son unas 10.000 suspensiones y 7.000 despidos. La suspensión, esto quizás a veces el que está del otro lado de la pantalla no tiene claro de qué se trata. Hay diversas formas, pero en general, en el caso de la metalúrgica, lo que sucede es que te piden que te quedes en tu casa o que vengas 2 días a trabajar y te pagan el 70, el 60, el 75% de tu salario. A ver, no estás echado, pero tampoco estás seguro de mantener tu trabajo. Es más, muchas veces se utiliza como previa de despido justamente, refleja la retracción de la producción y muchas veces fuerza, por ejemplo, a una operatoria que suele haber y que hubo en este último tiempo, que tiene que ver con lo que se llama retiro voluntario. Es decir, te ofrecen que te vayas y para, digamos, convencerte, te suspenden temporariamente, ¿no? Ahora, las suspensiones, por ejemplo, en la industria automotriz, que dijeron iba a ser uno de los pilares de la reactivación económica, en realidad ya están diciendo que hay muchas de esas suspensiones que se van a mantener hasta junio. Hasta junio del 2018, dijo ESMATA hace unos días atrás. Efectivamente, el gremio planteó que algunas de las suspensiones, 600, específicamente habló de 600 suspendidos, que se iban a mantener hasta junio del 2018, no de este año, sino del año próximo, con lo cual, bueno, uno se pregunta, efectivamente, por allí pasará la reactivación también. Lo que tiene que ver, para ser preciso, lo que tiene que ver con el sector automotriz, 9.400 entre despidos y suspensiones, 6.000 suspensiones tiene. Prácticamente todas las empresas grandes tienen suspensiones rotativas a esta altura del partido, pero algunas se prevén justamente con muchísimo tiempo en el futuro, con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo se reactiva la producción entonces? Patiño, ¿usted cómo lo ve y por qué no se pudieron cumplir los compromisos entre la CGT y el gobierno? Bueno, primero quiero manifestar una cosa que escuché recién, que decía que no hay más planes sociales. Durante el año pasado no solo se sostuvieron todos los planes sociales, toda la política social, sino que mejoramos el ingreso de los planes sociales que estaban parados de hace mucho tiempo. Por otro lado, en el Congreso trabajamos con ESMATA en el tema de la ley de autopartes, trabajamos también con los sindicatos y con las pymes, en el caso de la ley pymes, o sea que se viene trabajando durante todo el año. Acá lo que hay que ver realmente es que la Argentina hace 5 años que el empleo no crece. Y así como hay cifras ahora donde uno ve que en determinados sectores, bien lo indica el informe que lo leí, en determinados sectores está complicado con la cuestión de los despidos, también hay otros sectores como la construcción que viene reportando 20.000 empleos en este último mes. Lo que es muy importante resaltar en este caso es que la CGT, los sindicalistas, también tienen la obligación o la herramienta a través de la ley de empleo de presentarse ante el Ministerio de Trabajo para solicitar los programas REPRO. Si uno entra al Ministerio de Trabajo y ve la cantidad de programas REPRO que se presentaron, realmente en este año por lo menos son muy pocos. Me parece que alguien no está haciendo también los deberes ahí. Por un lado, los REPRO los puede solicitar la empresa afectada, pero también pueden presentar los sindicalistas. Ahí me parece que es algo para mirar también y para estudiar por qué eso no se dio y por qué el reclamo y las cifras que se tiran, que van y vienen, ante una situación que realmente es grave. Los despidos sí, señora, pero los despidos existen. Digo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros reconocemos siempre, de hecho el INDEC está diciendo que hay despidos. Nosotros acostumbramos a respetar las cifras, a entenderlas para tratar de actuar políticamente y mejorarlas. No somos de los que decimos que estamos mejor que Alemania. Eso está claro. No, en pos de justamente de trabajar sobre las estadísticas que publica el actual gobierno,
Los repro se redujeron en el año 2016 al 30% de lo que habían sido en el 2015, y no porque no se pidieron. Muchas de las empresas que en el 2015 recibían repro no se los dieron en el 2016 y despidieron personal. Claramente hubo una decisión política de ajustar justamente en esta cuestión, que por cierto es coherente con la política de destrucción de empleo. Segunda cuestión, yo la verdad que a esta altura del partido sigo preguntándome en base a qué estadística ustedes dicen que en los últimos 5 años no se generó empleo. Porque la misma estadística que usa el presidente, que supuestamente dice que se generó empleo en los últimos 2 meses, es la misma estadística que si la tiran un poquitito para atrás, 5 años, se van a dar cuenta que sí se generó empleo, y no público, privado. Y la tercera cuestión, cuando el presidente dice, y vos recién hacías referencia a que aumentó el empleo, yo también sugiero atenernos justamente a los números. La misma publicación que realiza el Ministerio de Trabajo en la parte de estadísticas, que uno la puede sacar, estadísticas nacionales, es un Excel. La primera dice que aumentaron 20.000. Si vas a la segunda, es una solapa que dice desestacionalizado. ¿Qué significa esto? Se le saca el efecto del momento, porque en octubre y noviembre, naturalmente, hay algunas actividades, entre ellas la construcción y particularmente el agro, que tienen un dinamismo particular. Si vos le sacás eso, en la misma serie, no me crean a mí, vayan a buscar la serie, el saldo es negativo. ¿Esto significa que la serie está mal? No. Lo que significa es que en esos meses, naturalmente, históricamente, siempre se genera empleo. No lo van a tener en diciembre y van a tener que explicar que en realidad esos 20.000 que ahora están hablando, bueno, en realidad no eran tan así, etcétera, etcétera, como vienen haciendo desde hace un año para acá. Por eso, mira, más allá de las cifras, porque las cifras en definitiva lo que marcan son síntomas. Acá lo que tenemos que ver son las causas, y las causas en la Argentina del desempleo vienen de hace muchos años y esto nadie lo puede negar. En cualquier país donde crece el empleo hay reglas claras. En este país durante mucho tiempo no hubo reglas claras. Hay inversión. En este país durante mucho tiempo no hubo inversión. Tiene que haber infraestructura. Durante mucho tiempo no hubo infraestructura y se hizo un desastre con la obra pública, mezclado con los casos de corrupción que todos conocemos. Ese es el plan del gobierno. No es el plan de gobierno aplanar y todas esas cosas que se dicen. El plan de gobierno es que haya infraestructura, que haya reglas claras, que haya un sistema energético acorde a un sistema productivo generador de empleo. Esa es la única no les está saliendo. Pero a ver, estamos trabajando en eso. Durante 12 años no se hizo nada. Compramos un auto fundido. Compramos un auto fundido, le estamos arreglando el motor y vos a uno de los últimos anuncios que hizo el presidente en enero. Él habló de nuevos contratos laborales para los petroleros y sin embargo los petroleros fue el sector más afectado en enero por despidos. Entonces, si el gobierno da muestras hacia las empresas, pero las empresas responden despidiendo, hay algo en ese circuito que no está funcionando. ¿Hay otra manera de que se generen trabajos si no hay empresas? ¿Hay otra manera de que se genere trabajo privado si no hay inversión? Les pregunto, no hay otra manera. Lo que hay que hacer, ahí está el diálogo. Y ahí es donde se necesita el diálogo. Ahí es donde te tenés que sentar con los empresarios, te tenés que sentar con los sindicatos y el gobierno. Y ahí te pregunto una cosa muy sencilla, porque la inversión es básicamente una ganancia que vos tuviste y la volvés a poner. Porque suele ocurrir, y las políticas que ha implementado Cambiemos han favorecido a determinados sectores que no han puesto la plata nuevamente. Por ejemplo, el agro, por ejemplo, intermediación financiera, que son los bancos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la minería, no invirtieron nuevamente. Y yo te pregunto, porque han criticado en los últimos 12 años de gobierno y lo han criticado porque dicen que hacía hincapié en el consumo. El consumo es el 80% de lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Ahora, yo te pregunto, vos tenés un restaurante, ¿por qué razón vas a invertir? Vas a invertir si viene más gente a comprar. Y viene más gente a comprar, se sienta a comer una milanesa porque tiene plata en el bolsillo. Si ustedes le sacan la plata en el bolsillo, no hay inversión. Fernán, pero es el huevo la gallina. Pero no es el huevo la gallina. Ustedes prometieron inversiones, 130.000 millones de dólares. Te invito a que vayas ahora mismo a la página del Ministerio de Economía y te fijes cómo ese número bajó a 59.000, de lo cual la mitad es supuestamente inversión pública, y además todo eso no es inversión porque son solo promesas, de las cuales más de la mitad ya estaban prometidas de antes. Entonces yo les pregunto, porque la inversión cayó, yo les pregunto, ¿cómo van a hacer
Porque todo esto que dicen es muy lindo discursivamente, vale, la gente quizás se cree del otro lado, alguna cosa, pero la realidad pasa por otro lado y los números no les dan la razón. Este es el problema. Entonces, si vos me tirás números y efectivamente la realidad coincide con eso, yo me callo la boca. Yo no soy el que hay tiro un números, solo yo hablo de número. causas, yo no te digo de los números. Los números los tiras vos y lo haces bien, es tu trabajo. Lo que yo estoy diciendo es que hay que crear las condiciones para que se genere empleo. ¿Y qué es las condiciones para que se genere Sacarle empleo? la plata del bolsillo a los No, trabajadores. no, para nada, y lo básicamente. sabes muy bien. Las condiciones para que se genere empleo son, sí, presión tributaria más baja, seguro. En eso hay que trabajar y falta un financiás montón. el Estado? Explícame cómo sostener el desfinanciamiento del Estado. Porque quizás la persona no sabe del otro lado que la presión fiscal es lo que se recauda. Por ejemplo, vos Bueno, recién decías, eso lo tiene que contestar y es lo que le pregunté a Kicillof cuando se mandó a fin de año la locura que se había mandado con un proyecto de ganancias que no cerraba por ningún lado y hacía agua por Entonces todos la lados. solución es le Entonces, quitamos las lo que se necesita retenciones. es equilibrio y sensatez. Lo que antes... quitar la retención a la minería es equilibrio y sensatez. Sí, por supuesto, es Equilibrio y sensatez. No invirtieron nada, no produjeron nada y echaron gente. La minera Sierra Grande, que está en ese informe de despido, echó 200 personas. Explícame, no lo entiendo. La verdad, perdóname, pero no lo entiendo. No entiendo cómo funciona esa economía donde ustedes le hacen gesto a los empresarios grandes, esos tipos no invierten y ustedes siguen repitiendo que hay que darles es que un no poco son más. gestos, son reglas, no son gestos, son reglas. ¿Entendés? O sea, lo que puede hacer que se genere trabajo es que no hablemos de las minerías, hablemos de cualquier persona que hoy quiere hacer, ella que se quiera poner una productora. Necesitas reglas claras, necesitas crédito, Pero, necesitas ¿no le necesitas parece baja que- presión Pero no me parece que el tributaria. gobierno está pensando demasiado en las reglas a los empresarios, pero las reglas para los trabajadores. Las reglas son para todo el mundo, no son para los empresarios. Cuando uno necesita reglas claras también es para el empleado. Bueno, que son las necesita- reglas Una claras regla clara sería que no le el- quiten la paritaria el nacional a kirchnerismo, los ¿cuáles son docentes, las por reglas ejemplo. claras que quebrantó y que impidió la inversión? Y Moreno ¿Cuáles son? fue un quebrantador serial de que, reglas por claras, ejemplo, por ejemplo. el precio es cuidado, me decía. Eso es No, una- de la una prepotencia, regla- de la prepotencia, No, de no, eso, son eso, formas, eso estás tirando no, pero formas. ese es el clima. No, ese es el no, clima. pero, a ver, por a eso ver, incluso pero te digo, más allá del pasado, sí. precios transparentes. Sí. ¿Es reglas claras para la gente cuando pagan más cada vez que El tiene que precio comprar transparente cuotas? lo único que se hizo fue transparentar algo que ya existía. Pero los precios Y aumentaron. lo único que aumentaron estamos los precios dándole en es la cuota. posibilidad, le estamos dando la posibilidad al consumidor de que pueda saber qué es lo que aumentaron está los precios, pagando. De que pague más Aumentaron caro. porque es una decisión empresarial. Si de repente ese Y ustedes comercio, no sabían que eso iba a si ese pasar. comercio sube, yo hace poco compré un aire acondicionado, costaba 9.000 pesos en un club, me lo fui a comprar acá en Villa Pero Crespo, a la entonces la vuelta, medida a política 7.500 que pesos. implementaron- Pero por lo menos el que ve la información clara y transparente puede decidir. Pero por Supongamos lo que menos eso es eso claro acá para el acá parece que a consumidor. lo que se le tiene miedo es que a la gente decida. Supongamos que eso es claro para el consumidor, ¿no? Que ahora puede decidir de qué manera va a comprar o si puede hacerlo. Pero estamos hablando de las reglas claras para las inversiones. Ya llevan más de un año en el gobierno y fue el mismo presidente el que dijo, bueno, a partir de ahora acepto que se me juzgue, ¿no? La herencia ya pasó. Entonces digo, ¿cuáles van a ser esas reglas para que las empresas puedan venir a invertir y generar trabajo? Y las reglas son las que existen en cualquier país de desarrollo. Acá lo que se necesitan es, primero, que haya políticas de continuidad en cuanto a todo lo que sea la posibilidad, por ejemplo, la posibilidad ahora del sinceramiento. Eso fue una política exitosa que permitió, a través de la confianza de muchos que decidieron traer su dinero y blanquear su dinero. Lo que se necesita son políticas de ese tipo. Con la ley de pymes lo que hicimos fue bajar la presión tributaria sobre miles de pymes, que son las que en definitiva generan y son las que sostienen el trabajo y son las que hoy están luchando fuertemente por sostener el trabajo y nadie lo cree, digamos, nadie lo puede negar. El otro tema es que haya una política energética, o sea, que haya energía, y eso tiene que ver con el otro tema por el cual se nos critica. Otro tema es la obra pública, tiene que haber infraestructura en este país. Durante mucho tiempo no hubo infraestructura y el dinero de la gente que puso en impuestos que iba para infraestructura terminó en los bolsos de López. Y Pero eso el lo año sabemos. pasado tampoco terminó en obras, digamos, tampoco se ejecutaron, se hizo una revisión de toda Y ahí la es obra donde tenés que cambiar. pública. Hoy, por ejemplo, si entras, que él menciona que entra a todos los sitios del Ejecutivo y me parece excelente. Si entras al sitio del Ministerio que maneja las obras públicas, hoy vos podés ver, hoy
se piden, por ejemplo, podés bajarte, tenés toda la información, podés bajarte los pliegos, no es como fue históricamente que uno tenía, el tema de los pliegos era tenías que tener a alguien que te avisara que iba a haber una licitación, hoy es totalmente transparente, es una manera, es una manera que podés hacer. ¿Usted sabe quién es Calcaterra? Digo, porque si hay algo que no está siendo transparente es la obra pública. O sea, tenemos a Calcaterra con el soterramiento, pero es un escándalo. O sea, ¿de qué obra pública transparente? De todas formas, yo algunas cosas, digo, está bien la mención que vos haces, algún dato, perdón que sea de defecto profesional, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el plan Belgrano, que lo habían vendido con bombos y platillos, digamos, y que hablaba mucho del federalismo, en el transcurso del 2016 ejecutaron el 35% del presupuesto que habían previsto justamente para eso, que era el arranque además, ni siquiera eran las obras, ¿no? Además de que en general todo lo que tiene que ver con obra pública, que no es solo el camino, es vivienda, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con hábitat. Las ejecuciones están debajo del 50% con una inflación que fue muchísimo mayor que la del 2015. O sea, en términos reales debe estar en el orden del 30 o 35%. Digamos, la verdad que en términos de ejecución concreta de políticas hay una gran deuda pendiente también, incluso con su propio proyecto, ¿no? Digo, en cuanto a ejecución de políticas, ahí me vas a tener de tu lado. O sea, yo no voy a defender lo indefendible. Si hubo poca ejecución de determinadas obras, yo desde el Congreso, y mi bloque desde el Congreso, lo que vamos a pedir es que se pongan las pilas y que avancen en eso. Eso no lo vamos a discutir. Yo lo que estoy haciendo es un debate de buena fe y de buena leche, como para decir, salimos adelante, esto realmente es un problema, lo que estamos viviendo en la Argentina. Puedo decirte no de ahora, de muchos años, pero no es por chicana, es porque realmente es como cuando uno tiene una enfermedad que durante mucho tiempo no se la curó, después curarla es complicado, como mi panza. A lo que voy es eso, realmente tenemos que hacer, que ponernos todos a pensar cómo lo hacemos, y ahí está el tema del diálogo. Con el conflicto no se genera más trabajo, porque justamente otro de los factores que impiden que se genere trabajo es el índice, es la conflictividad. Entonces, la conflictividad, una cosa es por eso, los trabajadores para defender pero sus por intereses, supuesto nadie lo va a hacer. Ahora, cuando estamos viendo que se propone un paro, que claramente lo están diciendo incluso sectores de la oposición mismo, cuando que tiene un tinte partidario mezclado con la interna. ¿Qué partidario? 245.000 despidos. ¿Cómo partidario? Vos planteás entonces que los gremios, que los sindicatos no tienen... Sí, no había despido. Sí, no pongas José Luis, palabras, no había no despido. pongas palabras en mí que no digo. ¿Cómo no van a tener derecho? Caída del salario real. Despidos. Pero digo, había despidos. Había despidos también. ¿Cómo había despidos? Había despidos también. Vamos, yo no quiero insistir en lo mismo que te dije recién, pero vamos a ver las estadísticas. Yo antes de ser diputado trabajaba en la industria publicitaria y no sabés cómo estuvimos durante muchos años y los problemas que tuvimos. Una serie de datos que muestre alguna cosa de lo que vos planteás, porque la verdad es que no sucede eso, no sucedía eso. Preguntale a vos que compartimos el distrito, vos sabés, preguntale a cualquier vecino de San Martín si hace 2 años el empleo era la preocupación principal, perder el empleo era la preocupación principal. Y hoy vas a tener muchísima gente que esa es la preocupación principal. Y esto es una realidad, ni las suspensiones ni los despidos son un invento que se me ocurrieron a mí o a una placa X. Pero eso no lo niego, eso no lo niego. Lo que quiero, no era lo que la quiero realidad con que esto pasaba antes. Es tratar de que pensemos y encontremos las causas reales, porque si no estamos discutiendo, tirándonos con cifras que en definitiva son síntomas. Son síntomas. Yo esto lo vengo diciendo desde siempre, incluso desde cuando estaba... Entonces, el problema es que sobra un poco de gente, porque la economía nuestra le sobran 250.000 personas. Entonces lo sacamos afuera y empezamos de cero. No, al contrario, lo que te estoy diciendo es que tenemos que crear más empleos, tenemos que ayudar a que se creen empresas. ¿Cómo creas empleo? Nosotros en el Congreso presentamos la ley de emprendedores que significaba... ¿Cómo creas empleo si no hay inversión por las mismas políticas de empleo? ¿Cómo creas empleo? Le hicieron, de nuevo, insisto, le quitaron las retenciones a la minería, le quitaron las retenciones al agro y destruyeron empleo. Las dos actividades. ¿Cómo generas empleo? Si no hay inversiones, va a tener que haber inversiones. Pero se va a tener que hacer todo lo necesario. Lo que yo creo
y mucha gente del gobierno creemos que tenemos que hacer, es esto que te digo, crear las condiciones de empleabilidad, que es todo lo que hablamos recién. Esa es la si única manera que en los países se crea empleo. Si esas inversiones no llegan, usted dice, van a tener que hacerse las inversiones, imagino que desde el Estado, ¿no? ¿Cuál es el plazo que se está dando el gobierno para decir, bueno, no está entrando la inversión que pretendíamos, tenemos que empezar a activar No, las nosotros? inversiones del Estado se hacen, pero en cuestiones que tienen que ver con obra pública, con cloacas. Hay muchísima gente en este país que no tiene cloacas. Después de 12 años exitosos, hay muchísima gente en San Martín, muchísima gente que no tiene cloacas, que no tiene agua. Hay muchísimas cosas para hacer y ahí es donde va a ir la inversión del Estado. Bueno, esperemos que eso genere puestos de trabajo, ¿no? En la obra pública. Con respecto a la construcción, ¿no? También se mencionaba más temprano. ¿Realmente vos ves a través de los números, Hernán, que se está reactivando la construcción, que fue uno de los primeros sectores en estar muy golpeado? Él recién lo mencionó el diputado, que se estaba ya creando puestos de trabajo, lo dijo ayer también Delgado, el coordinador de obras públicas. Los datos de diciembre salieron publicados hoy, mostraban una caída nuevamente de la construcción. En lo que tiene que ver con el empleo, naturalmente, la construcción tiene una particularidad que es que genera empleo automáticamente. Vos vas a construir el techo de tu casa y necesitas una persona al momento, digamos, no tiene un plazo de maduración la inversión, con lo cual tiene cierta inmediatez. Naturalmente, si generan obra pública, eso se va a ver volcado en lo que tiene que ver con el empleo en la construcción, que por cierto estaba en aproximadamente 60.000 despidos desde marzo del año pasado y que es probable que se hayan generado por estacionalidad, probablemente y tal vez porque se hayan generado algunos en virtud de que la obra pública en los últimos 2 o 3 meses ha sido un poquitito mayor a la de los meses anteriores, algún puesto de trabajo. Lo que yo creo es que no ha modificado la dinámica y que no veo tampoco vocación en el gobierno de modificar lo que tiene que ver con la dinámica del empleo, del mercado de trabajo, que sigue con la misma... con el mismo funcionamiento, y se observa particularmente lo que tiene que ver con la industria. La industria motoriza el resto de los sectores y la industria indefectiblemente ha tenido despidos desde hace prácticamente un año y en meses en que los servicios, por ejemplo, no destruyeron empleo, la construcción lo continúa haciendo, como este último mes, que el 75% en el mes de enero corresponden a la industria. Te quería hacer una consulta, lo había dicho en mi columna. Es una duda que surge inclusive lo dicen los empleados públicos, y fue una realidad que sucedió cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, de despedir a los que estaban, pero sumar gente con más sueldo. ¿Esto pasó a nivel nacional en el Estado o no? Sí, efectivamente. En realidad los datos del empleo público muestran que a esta altura del partido hay más empleados públicos que en diciembre de 2015. Lo que también muestran es que hubo 75.000 despidos, o sea, echaron 75.000 personas, metieron 80.000 a trabajar, un poco más, porque en octubre, casualmente, en los datos que habla el propio Mauricio Macri y Triaca, tanto en octubre como en noviembre aumentó en 10.000 puestos el empleo público en ambos meses. Una aclaración también respecto del empleo no registrado. Uno suele inferir que como el empleo registrado, digamos, que el empleo no registrado es más vulnerable que el registrado, hay muchos más casos. Lo que pasa es que allí es una discusión más bien de ingresos. O sea, a mí me echan del trabajo y quizás voy a hacer una changa y termino siendo no registrado, digamos. Entonces, no es tan lineal, pero claramente, en términos de ingresos, yo diría que tal vez más de 400.000 son los que se ven Te iba a afectados. preguntar, ¿coincidís con el número que arrojó la CGT? Es difícil de ponerle un número. Yo he tenido estas discusiones con otros economistas. Es difícil de ponerle un número por esto que no hay una uniformidad, no hay una relación directa entre registrados y no registrados en esta cuestión. Pero lo que sí está claro es que, a ver, en términos, para hacer un parangón, en términos de salario real, si los registrados perdieron 7 u 8 puntos de salario real, los no registrados duplican ese valor. O sea, en términos de ingresos, claramente se ven más afectados. Y probablemente, ¿por qué me refiero? El no registrado, ¿cómo destruye un empleo? ¿Qué se queda en su casa? Quizás se va a hacer una changa, se considera no registrado, con lo cual quizás se engrosa lo que tiene que ver con lo no registrado, pero sus ingresos claramente se ven retraídos, ¿no? Bien. ¿No le parece que el gobierno por ahí puso las expectativas muy altas en la gente y que, no, digo, desde el segundo semestre, después que el 2017, y que en realidad esas mejoras no se están viendo, digamos? Por todas las expectativas que dio el gobierno, tanto Pratgay como ahora, no se cumplieron. Sí, bueno, Pratgay hablaba de una desaceleración de la inflación, digamos, y una inflación a la baja para
para ese famoso segundo semestre. Y la verdad que eso sí se cumplió. Más allá de que haya aumentos puntuales de precios en algunos sectores, la inflación está bajando, eso está claramente, y creo que finalmente, a pesar de todas las discusiones, vamos a tener que llegar a una inflación del 17%. Sí, va a estar difícil, ¿no? Este año. Claro, todo es difícil. Estamos arrancando en 1,7, 2%. Pero todo es difícil, es así. Y la gente lo sabe, la gente sabe que todo es difícil. La vida de las personas, el trabajar, el estudiar, el salir todos los días a las 5 de la mañana de su casa a trabajar, todo es difícil. En un gobierno pasa lo mismo. Yo siempre digo, la gente, a pesar de lo que ustedes puedan decir, la gente lo entiende porque sabe que nada es fácil, y esto que tardó mucho tiempo en llegar a esto, digamos, yo puedo decir 12 años, pero en realidad son décadas en llegar a donde llegamos, va a costar mucho y va a costar mucho sacrificio. Así que creo que viene una etapa así de mucho, hay que pensar mucho y bien para tratar de que la gente sufra lo menos posible y tratar de que realmente se genere ese trabajo del cual hoy estamos hablando. Diputado, muchísimas gracias No, por por favor, aportar al gracias a debate. ustedes. Gracias, Armán, también. Vamos a repasar el tránsito. El estado del tránsito, tenés que salir ahora de tu casa, te vas a encontrar con esto. Presta atención.